Los saludo, piedras vivas del templo de Dios que está edificando, agradeciendo primeramente a todas las personas que han colaborado en esta presentación para que la pueda hacer posible de esta forma, de este formato. Muchas gracias a todos. Hace algunas semanas atrás se abordó en el estudio un día miércoles el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en esta ocasión el tema de esta entrega va a ser un apéndice, un colorario a esta presentación, como se indica acá en Hechos capítulo 7, como pueden ver en pantalla, versículos 42 al 43, que señala: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, es decir, a la adoración de las estrellas y adoraciones de cultura antigua, que lamentablemente en la actualidad se da mucho énfasis. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿a qué libro se refiere? Amós. ¿Acaso me ofreciste, Dios señala, me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré como consecuencia más allá de Babilonia. Vemos primero que Esteban, por la inspiración de Dios, estaba citando al profeta Amós. En los versículos 5 al 26 y 27, cita que está tomada la versión griega, la de los 70, también llamada Septuaginta, aunque con una grafía que difiere en algún grado, mostrando que la nación de Israel continuó con la oración de ídolos mientras iba por el desierto. Aunque deberían haber llevado solamente el tabernáculo de Dios, también llevaban la adoración de imágenes paganas. No hay que olvidar que desde la salida de Egipto, en las orillas del campamento por 40 años, al menos en su primera etapa, hubo siempre muchos extranjeros que se anexaron por los milagros, por lo que ocurría de parte de Dios, y se anexaron al pueblo escogido, lamentablemente trayendo sus creencias, los cuales por su influencia muchas veces contaminaron al pueblo de Dios, como se indica en muchos versículos. Con respecto a la deidad Moloc, se puede decir que era una deidad, un dios fenicio, cartaginense, canaanita, el cual era considerado un símbolo del fuego purificante que a su vez simboliza el alma. Por eso es que usaban el fuego. Deidad que se asocia con Cronos y Saturno, según se indica en fuentes antiguas. Y señala, apuntes, que resultado de una catástrofe ocurrida en tiempos pretéritos, este espíritu Moloc se había transformado a sí mismo en oscuridad. Y al convertirse en materia, de acuerdo con las creencias fenicias y una vertiente del gnosticismo, la humanidad era la encarnación misma de esa tragedia. Y para redimirse de ese pecado, es algo que lo caracterizaba. Era necesario ofrecer sacrificios a Moloc, generalmente niños, bebés. Esto es muy parecido a lo que indican varios textos de la Escritura. Deidad que es indicada en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 21, Levítico capítulo 18, versículo 21, como pueden leer, que me dice: no des hijo tuyo, decir de tu propia sangre, para ofrecerla por fuego a Moloc. Es decir, es más que el ofrecimiento, es la actitud de entregar. No contamines así el nombre de tu Dios el Creador. Y así también lo podemos ver en la cita de Segunda de Reyes 23, versículo 10. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, que señala: asimismo, el buen rey Josías profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, que es lamentable indicar que ocurrió muchas veces. Textos que muestran que se prohíbe totalmente este culto a este demonio llamado Moloc, pero es lamentable indicar que la naturaleza humana es rebelde y obstinada, mostrando que la prohibición que Dios señaló era ignorada, omitida. Y lamentablemente hay que indicar que ahora, por los muchos abortos que están ocurriendo desde Dios sabe cuánto, pero también hay una parte importante. Quienes realizan esta acción van a tener que dar cuenta ante Dios en el futuro. No solamente las mujeres, sino quienes hacen esta acción.
lo cual también nos lleva a otros pasajes de la Escritura cuando el corazón del rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al texto de Primera de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 10. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 10, que dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, en abierta rebeldía a lo señalado por Dios. Las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, Eteas, gente a las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Estamos en Primera de Reyes 11. Y cuando Salomón ya era viejo, desviaron su corazón tras dioses ajenos, es decir, demonios, y su corazón ya no era como cuando era joven, perfecto ante Dios, como el corazón que tuvo su padre durante toda su vida, David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, también a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Y entonces edificó Salomón también un lugar alto, en Quemos, a Quemos, que era otra deidad, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, que hemos estudiado, ídolo abominable a los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, mujeres que eran todas princesas, adoradoras de demonios, las cuales quemaban incienso, pero como indica la Escritura, ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué tipo de sacrificios serían? Dios había advertido a su pueblo que no sacrificaran sus hijos, a las deidades idólatras de pueblos vecinos. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Eterno, el Dios de Israel, el cual Dios había aparecido 2 veces a Salomón. Y le había mandado acerca de que no siguiere a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Eterno y obedeció a sus mujeres. Continuando con el libro de Hechos capítulo 7, al decir: y la estrella de vuestro Dios Renfam, figuras que hoy hiciste para adorarlas, de acuerdo con lo señalado en el libro de el profeta Amós 5, versículo 26, según la versión griega, de donde se toma esta cita, era considerado el equivalente del hebreo Kiyum, que uno de los nombres babilónicos para el dios Saturno, para el dios Crono, un demonio. Señalando que Esteban, en el texto de Amós 5, cuando él está hablando en Hechos capítulo 7, destaca la condena del culto de la astrología, de los astros, mostrando que por un lado el pueblo de Israel obedecía a Dios, el verdadero, haciendo todo lo que aparentemente era externo, pero también eran en privado idólatras, no siendo fieles a Dios. Respecto a la estrella de David, que realmente él nunca ocupó, sino que su hijo, por influencias varias, lo tomó, nos aporta Wikipedia, la enciclopedia, que nos dice: la estrella de David es uno de los conocidos símbolos identificatorios del judaísmo y también de la cultura hebrea pasada y presente, tanto en la diáspora como en el moderno Estado de Israel. Es a partir del medioevo que la estrella en cuestión es llamada en hebreo Maguen David, literalmente escudo de David, remontándose sus orígenes como símbolo hebreo a Tarento, en el siglo III. Siglo más tarde fue incorporado por la cultura judía árabe, donde recibió en tiempos pasados la denominación de sello de Salomón. Añade además la enciclopedia Wikipedia, según las tradiciones propias del pueblo de Israel, tiene su fuente de inspiración en el libro de Cantar de Cantares, como se indica en el capítulo 6, versículo 3, en Cantar de Cantares, cuyo autor es el rey Salomón.
señalando que los dos triángulos superpuestos o entrelazados de la estrella responden a un verso bíblico, particularmente apreciado en el judaísmo y que de modo simbólico expresa la íntima relación que existe entre Dios y la humanidad al decir en Cantar de Cantares capítulo 6 versículo 3: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Dicha connotación veterotestamentaria de un amor kenótico, es decir, un amor anonadado o humillado, hizo que desde el siglo VII a.C. fuese un símbolo usado por muchas novias, y se han encontrado vestigios en collares, broches, dentro y fuera de Israel, con este hexagrama, la estrella de David. También indica la enciclopedia Wikipedia: cuando se observan las 6 puntas de la estrella de David, se debe considerar que tanto en la antigüedad, e incluso la colocaron en la sinagoga, como en el medioevo, porque el 6 era un número perfecto para ellos, como indican en matemáticas y en simbología. Pero no es así. Con todo, desde la antigüedad vemos que Dios señala que el símbolo judío ha sido no la estrella de David, sino la menorá, un candelabro de 7 brazos. Pero mucho material señala, no obstante, no invalida el hecho que la estrella de David goce de gran popularidad en el ritual y en la cultura del pueblo judío, especialmente en tiempos actuales. En las colecciones de objetos de arte ritual judío, la que se conoce como judaica, la estrella de David es, junto con el candelabro ritual de 7 brazos y las tablas de la ley, símbolos identificatorios de la cultura hebrea e incluso distintivos universales que señalan al pueblo judío o pueblo sionista. Por estrella de David o sello de Salomón se entiende la superposición de 2 triángulos equiláteros que tienen iguales ángulos, forman una figura geométrica con forma de estrella de 6 puntas, a la que tradicionalmente el judaísmo le atribuye un enorme valor simbólico, no exento de poder místico, como son la magia, el esoterismo, que también usan esta estrella de ocultismo para adoración de demonios. Hexagrama regular que se hace presente no solamente en Israel o en Medio Oriente, sino hasta en los más distintos lugares del mundo, como podemos ver acá, en la cultura hindú, en China, y podemos ver en muchos lugares del mundo que está este símbolo puesto por alguna razón. Como símbolo identificario hebreo, la estrella de David fue usada desde la Edad Media en adelante por algunas comunidades judías europeas, impuesto obligatoriamente, pero solo a fines del siglo XIX, por influencia económica de la poderosa familia Rothschild, que apoyaron el sionismo y la creación del futuro Estado de Israel, se impuso por el dinero el hexágono para que ella formara parte del escudo, que era escudo familiar, formara parte de la próxima nación de Israel. Así, con el nacimiento del Estado de Israel en 1948, la estrella de David fue elegida como símbolo distintivo de la nueva nación e incorporada como el centro del emblema de Israel, ignorándose lo que opinaban muchas personas religiosas que sabían que tenía un origen en el ocultismo. Pero la influencia económica de la familia Rothschild primó sobre cualquier interés particular de usar el símbolo correcto, que es la menorá, lo cual explica que la nación de Israel desde los años 1948 vivía una realidad bastante peculiar. Aunque tiene logros en las más diversas disciplinas y el talento aplicado con genuino trabajo, generalmente acompañan a muchos de sus trabajos y proyectos trabas, dificultades, objeciones, haciendo un trabajo excelente, pero algo siempre traba e impide el mejor logro. ¿Por qué? Porque a todo lo cometen como nación o gobierno y lo acompañan con el hexágono de David, que no es otra cosa que la deidad Renfam, que lamentablemente está inmerso. Como alguien comentó, es como tener el elefante en la habitación para la nación de Israel.
De cierta forma, como le sucedió al pueblo de Israel bíblico, que adoraba en el tabernáculo, en el santuario, a Dios, y cumplía con todos sus ritos, pero también en privado tenían un tabernáculo Moloc, y adoraban la estrella Renfán, es decir, efectuaban culto a las estrellas, en privado. Esta es una de las más razones, una más de las diferentes razones, por qué mataron al justo Esteban, los líderes de la nación, que estaban en tiempo apostólico, porque la idolatría no había desaparecido. Y la prueba de esto es que los hallazgos arqueológicos en Tierra Santa muestran una profusa, abundante idolatría que no debería haberse registrado, que no debería existir en la nación si era obediente a Dios. Y esto lo han señalado diversos destacados arqueólogos, muchos de los cuales no son creyentes, son ateos, son agnósticos, y toman a la Biblia como un texto de referencias técnicas. Y ellos han señalado que extrañamente ven la profusa, abundante cantidad de hallazgos arqueológicos de deidades de adoración y no ven tanto énfasis en la palabra de Dios. Así finalizo esta entrega como un divulgador de lo señalado en un apéndice, en el capítulo 7, versículos 42-43, piedras vivas de un edificio en construcción, tengan así, después de esta entrega, un edificante día sábado, en camino hacia la tercera temporada de Fiesta Santa, un regalo que Dios ha hecho a su pueblo.